Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo quisiera empezar con un agradecimiento, sumándome a los agradecimientos de Noé y precisando algunos de estos agradecimientos a la gente que ha hecho posible esta larga, compleja, transversal, integral proposición de ley de cambio climático y transición energética, ¿no? En concreto a Iván Calvo, a Daniel Carralero, a Marta Victoria, a Dani, a Héctor y a mucha otra gente que habéis hecho comentarios, aportaciones que han ayudado a mejorar, sin duda, esta proposición de ley. Pero quería decir estos nombres en particular porque es gente que ha trabajado mucho y ha dormido poco, todo hay que decirlo, a pesar de que hemos estado con esta ley durante muchos meses, ¿no? Desde que empezamos con el Foro del Clima del pasado mes de diciembre. Bien, muy a menudo hablamos de que nos enfrentamos en España a una crisis social y económica, una crisis política, una crisis territorial, y a menudo en el debate político y en el debate público se olvida que también nos enfrentamos a una crisis ecológica que compartimos con el conjunto de la humanidad. Bien, esta proposición de ley es una respuesta a esta crisis ecológica y una estrategia para salir de esta crisis, para salir juntos con un proyecto de país distinto al que tenemos, con un proyecto de país compartido para superar la contradicción entre, en definitiva, la vida y el sistema económico contaminante y socialmente injusto, entre la vida y el neoliberalismo, ¿no? Pretende superar, en definitiva, esta contradicción entre un sistema tóxico como el que tenemos ahora para el medio ambiente y las personas, un sistema que alguien definió como la organización de la irresponsabilidad, ¿no? Sabéis que en los años 30, ¿no?, en Norteamérica, el presidente Roosevelt planteó un New Deal para salir de la crisis económica. Bien, a menudo se dice, bueno, lo que nosotros planteamos es un Green New Deal, es una estrategia de salida de la crisis con el componente verde, es una transición verde y al mismo tiempo socialmente justa, ¿no? Hace un par de meses, el antiguo secretario de Estado de Energía, que afortunadamente no está como secretario de Estado, nos decía a nosotros que por qué esto de ser líderes en la lucha contra el cambio climático, que de lo que se trataba es de cumplir los objetivos mínimos. Él rezaba porque además los objetivos de Europa fueran mínimos y que no hacía falta complicarse la vida cambiando el mix energético, ¿no? Y que de lo que se trataba era esto. Bueno, decía que afortunadamente no está, porque esa es la política de la irresponsabilidad del gobierno anterior, ¿no? La respuesta al antiguo secretario de Estado, yo diría que a esa pregunta que planteaba, el por qué queremos ser líderes, pues son 3 o 4 cuestiones, ¿no? Hombre, hay una primera, que es que por primera vez en la historia que fuésemos líderes en una revolución estaría bien también, ¿no? Este país que se ha perdido tantas revoluciones, pues que lideráramos esa revolución verde hacia la transición ecológica, yo creo que estaría bien. Pero bueno, yo creo que el problema que tenemos es el retraso acumulado. Hay una década perdida en materia de transición ecológica. Responsabilidad del Gobierno del Partido Popular, sin duda, pero también responsabilidad de la mala planificación y de los primeros hachazos a las renovables que empezaron con el Partido Socialista, ¿no? Una década perdida en la descarbonización de la economía, con el desastre de la reforma, además, del sector eléctrico en 2013. Y eso en un país que puede ser de los más perjudicados por el cambio climático, con un enorme riesgo de desertización, ¿no? Evidentemente, el cambio climático ya ha formado parte de la retórica de todos los partidos, ¿no? Incluso el Partido Popular ha presentado una proposición de ley de cambio climático, eso sí, con el trabajo hecho por los funcionarios en el Ministerio, y la ha presentado estando en la oposición, después de exigirle durante meses que la presentara, ¿no? Lo cual demuestra que el Partido Popular siempre es mejor en la oposición que en el Gobierno, porque en la oposición, como mínimo, ha presentado la ley de cambio climático y sabemos qué es lo que piensan, ¿no? La segunda razón de la urgencia es que nos preocupa, es decir, los primeros interesados en la transición ecológica
deben ser las clases populares, la mayoría social, los trabajadores y las trabajadoras, porque son quienes asumen el riesgo del cambio climático, el riesgo de una transición mal planificada, no prevista, dictada por el mercado, porque la transición se va a producir, el tema es si va a ser ordenada y planificada o no se va a producir. Los trabajadores y las trabajadoras deberían ser los primeros interesados en salir de la era de los combustibles fósiles y de la era nuclear, porque si no son los que van a sufrir más las consecuencias, porque efectivamente, lo decía Ione, el cambio climático tiene una dimensión también, hay un eje social, una dimensión de desigualdad social, porque hay una élite que se ha beneficiado de la era nuclear y de los combustibles fósiles, y hay sectores mayoritarios, la mayoría social, que se puede ver perjudicado por ese cambio climático. El dilema entre la salud y el trabajo es un dilema reaccionario. No existe ese dilema, entre otras cosas porque además es imprescindible el trabajo. Esta ley, como New Deal, que os decía antes, es un programa para la creación de ocupación, para la creación de empleo, pero nunca esto se puede hacer a costa de la salud del medio ambiente, la degradación del medio ambiente y de la salud de las personas, ¿no? Por tanto, hay que aplicar desde ya el principio de quien contamina paga. Deben ser las élites que se han beneficiado más de esos combustibles fósiles, de ese modelo sucio y contaminante, los que asuman, por supuesto, la mayor parte de los costes, ¿no? Y, en tercer lugar, es urgente para el presente y el futuro de la economía. Ese secretario de Estado y la derecha siempre dice, muy bien, muy bien, muy bien, pero que salga barato esto. Es decir, que no afecte al bolsillo de la gente, ni a los resultados, a los balances de las empresas. Es que ya está saliendo caro. Ya está saliendo caro ahora. El no hacer nada, la década perdida, ya está afectando, entre otras cosas, porque tenemos un sistema y un modelo energético, Pablo lo decía antes, ¿no?, con la cuarta factura más cara de la Unión Europea, y un sistema energético y económico que no cuenta nunca sus externalidades, ¿no?, sus efectos sobre el medio ambiente, sus efectos sobre la naturaleza, sobre la salud de las personas. Lo que afecta a la competitividad de a las empresas es el retraso en la penetración de las renovables energías que, como está demostrado, son mucho más eficientes, mucho más baratas. Lo que afecta a la competitividad es el desastre de edificaciones que tenemos en nuestro país, donde es imprescindible impulsar un plan para la rehabilitación energética. Lo que es un escándalo es que no tengamos una estrategia para el fomento de la economía circular. Eso es un escándalo, que no haya una estrategia en ese sentido. Esta ley también es un plan para la reindustrialización de España, ¿no?, para la creación de ocupación y para la reindustrialización de España. En fin, lo decía Naomi Klein, ¿no?, el cambio climático lo cambia todo, cambia la lógica de este crecimiento sin fin, sin tener en cuenta ni a las personas ni a la naturaleza. El dilema es cómo se produce, con planificación pública o por simple acción del mercado. El dilema es si la ciudadanía es quien lidera esa transición y está en el centro de la transición ecológica, o lo hacen las grandes empresas en función de sus intereses. Si tenemos una estrategia propia como país o simplemente vamos transponiendo las directivas europeas, que era lo que quería hacer el Gobierno anterior, ¿no?, esperar a la transposición de las directivas europeas. Bien, y por tanto el vector fundamental, uno de los vectores fundamentales sin duda es el modelo energético, ¿no? Y yo aquí creo que la prueba del algodón de cualquier ley de transición de cambio climático y de transición energética, lo podéis probar con la ley del PP y compararla con la nuestra, yo creo que son 3 o 4 elementos fundamentales, entre otros, ¿no? La transición tiene que ser real y creíble, tiene que tener objetivos claros, ambiciosos y obligatorios, no como la Unión Europea, orientativos, no, tiene que ser claros y obligatorios, especialmente importantes los de 2030, ¿no?, porque, como dijo aquel, en 2050 vete a saber, los de 2030. Tiene que poner al centro la eficiencia energética, tiene que poner fechas también, límites de cierre a los centros de generación nuclear y a los más contaminantes. Esto también es muy importante porque envía un mensaje claro a la sociedad, a los operadores económicos, es coger las riendas y que sea una planificación ordenada y planteada desde los poderes públicos. Tiene que tener un potente plan de energías renovables como hace nuestra ley. Tiene que haber
compromiso claro de las administraciones públicas, empezando por la compra verde, ¿no? por la contratación pública y la contratación de energía renovable y los techos solares en todas las administraciones públicas. Tiene que haber fiscalidad verde. Claro, los de Ciudadanos siempre dicen, esto de la fiscalidad, sí, nosotros estamos a favor de la transición ecológica, cerrar las térmicas, pero esto de la fiscalidad que puede afectar a las empresas, no hay fiscalidad. Si queremos transición ecológica, tiene que haber fiscalidad ambiental para internalizar los costes, para enviar señales claras también al mercado, para conseguir financiación y, además, en España estamos, si la media europea es del 2,4% del PIB en fiscalidad verde, en España estamos en el 1,6%. Esto también es importante. Y tiene que haber una reforma del mercado eléctrico porque tenemos un mercado ineficiente, ¿no? Estos meses con los pantanos llenos ya no depende, como le decíamos al ministro Nadal, del dios de la lluvia. Ahora es que ya ni eso, ¿no? Tenemos un mercado ineficiente con beneficios caídos del cielo para las grandes empresas y hay que acabar también con eso. Necesitamos un mercado eficiente que realmente funcione a partir de los servicios ambientales, ¿no? Calculando bien, retribuyéndose a través de los servicios ambientales de las distintas fuentes de regeneración. Por tanto, esa es nuestra alternativa frente a una derecha también que tiene un discurso de transición energética, como os decía, sin cambiar el mix y sin fiscalidad verde. Pero ya para terminar, quería decir que no se trata de cambiarlo todo, que ese es un riesgo cuando hablamos de transición ecológica, para que no cambie nada. Es decir, plantearlo como una cuestión tecnológica. Vamos a sustituir carbón y nuclear por renovables y ya está. Y esta es una oportunidad para cambiar el modelo productivo que tenemos y para democratizar la economía, para poner a la ciudadanía en el centro del modelo económico, para superar el control que tiene sobre el mercado energético el oligopolio, las grandes empresas, evidentemente promocionando el autoconsumo y derogando el impuesto al sol, pero con la participación también de la ciudadanía en los proyectos de renovables, así lo establece la ley, a partir de un determinado porcentaje, en ayudar a las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas. Esa energía descentralizada, distribuida, con participación ciudadana, yo creo que eso está en el corazón de esta proposición de ley. Y es municipalista. ¿Cómo no va a ser municipalista si viene de nuestro grupo parlamentario, ¿no? Es una ley profundamente municipalista. Yo viniendo de Barcelona, segundos publicitarios, ¿no? Barcelona que ha implementado, que está impulsando, que ha aprobado una comercializadora energética y que yo creo que es de las que lidera en España el papel de las ciudades en la transición ecológica, ¿no? O con la posibilidad de municipalización de las redes municipales, ¿no? Que también es... Alguien se puede escandalizar por eso, pero eso lo hacen otros países, son públicas esas redes de distribución en países como Italia, como Francia o municipales como Alemania. Eso es absolutamente fundamental, el papel de las ciudades en el proceso de transición y de la ciudadanía. Y ya termino. ¿Con qué objetivo? Todo esto, ¿con qué objetivo? La reconstrucción del pacto social roto, y vuelvo a lo de la crisis anterior, no se puede hacer sin la dimensión ecológica. Eso es absolutamente fundamental. Esta ley, proposición de ley, es un llamado a una alianza por el clima y por una transición ecológica. Si esto se queda en el grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, se queda corto. Eso requiere de la suma del diálogo y la negociación, evidentemente, con el Gobierno, con el resto de fuerzas políticas, con los sindicatos, con las organizaciones ambientalistas, las organizaciones sociales. Este país necesita una gran alianza por el clima. Pero huyamos de llamadas vacuas al consenso. No, tiene que tener, como os decía antes, objetivos claros, políticas claras, decididas, ambiciosas y me atrevo a decir que radicales para que este país y su gente salga de la crisis ecológica. Gracias.